La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. Por tener la boda de sus sueños, un chofer quiso obtener dinero fácil y terminó arruinando su vida y la de su prometida. Esta es la historia de la riqueza mortal en la mansión Elorduy. El martes 26 de marzo de 1968, Augusto Corro, reportero de la prensa, escribió sobre uno de los crímenes que más conmovieron a la nación, ocurrido en las lomas de Chapultepec. Dramático escenario de la eterna lucha de ambiciosos por obtener dinero fácil de la noche a la mañana. ¡Extra! ¡Extra! ¡Una orgía de sangre en una mansión de lomas de Chapultepec! ¡Extra! ¡Extra! La señora Carmen Candiani de Elorduy, de 51 años, fue encontrada muerta con la cabeza destrozada a golpes. Su esposo, el ingeniero Jorge Elorduy Gallástegui, fue encontrado golpeado e inconsciente. En esa ocasión, un inocente matrimonio multimillonario pagó con su vida la desesperación económica de varios trabajadores, uno de los cuales tenía proyectado casarse a la mayor brevedad posible. Las armas homicidas fueron un bat y un pedazo de varilla corrugada que nunca fueron localizados por la policía. A las 8:40 horas del lunes 25 de marzo de 1968, la doméstica Gregoria Cruz entró a la recámara de sus patrones con los jugos de naranja que diariamente les preparaba y vio el impresionante cuadro. La señora María del Carmen estaba inerte sobre la cama. Al parecer, trató de defenderse de la agresión porque la mano derecha tenía la base de una lámpara de porcelana. El ingeniero de Pemex, Jorge Elorduy, estaba tirado sobre la alfombra cerca de un aparato telefónico derribado. El dormitorio estaba en completo desorden. Dentro de un buró fue hallada una pistola de pequeño calibre, supuestamente destinada a dar seguridad a la señora Candiani. A toda prisa fue la sirvienta al domicilio de la hija de los Elorduy, Gladys, quien acudió en compañía de su esposo y pidieron auxilio a la Cruz Verde. Cuando llegaron los ambulantes, encontraron sin vida a María del Carmen y agonizante al profesionista petrolero, quien fue llevado urgentemente al Hospital Rubén Leñero y luego al Hospital Santa Elena en la colonia Roma. Elementos de la servidumbre señalaron a la policía que escucharon gritos en la recámara principal, pero que no les dieron importancia porque duraron poco y no se repitieron. El ayudante del ingeniero Jorge Elorduy, Carlos Hernández Botello, de 22 años, comentó que eran constantes los pleitos entre los cónyuges. Un día, el ayudante llegó a pensar que María del Carmen llegaría a pegarle a su esposo al término de alguna discusión. El licenciado Ignacio Espinosa, agente del Ministerio Público de la Delegación de Tacubaya, en compañía del abogado Jorge Arizpe, de la Procuraduría de Justicia del Distrito, supervisó las primeras averiguaciones policíacas. Ellos confirmaron que los 8 switches del sistema eléctrico de la lujosa residencia habían sido desconectados intencionalmente por él o los asesinos, quienes actuaron en medio de las tinieblas, sin titubeos, lo que parecía indicar que conocían perfectamente los pasillos del inmueble, ubicado en Paseo de la Reforma 2650. Por muchas horas, la policía preventiva, judicial y del servicio secreto especularon sobre los motivos de la mortal agresión y esperaron inútilmente
alguna declaración del ingeniero Jorge Elorduy, quien, al parecer, no volvió a recuperar el sentido durante su permanencia en el Hospital Santa Elena. Aparte, los investigadores se enfrentaron a la resistencia de los parientes de las víctimas, pues comenzaron a circular los clásicos rumores infundados sobre los únicos beneficiados con el crimen, disputa por la multimillonaria herencia, la envidia de los demás familiares y demás clichés. Sin embargo, la verdad se abrió paso con rapidez. Los Elorduy no tenían más problemas que los derivados de situaciones normales: el paso del tiempo, la existencia de secretarias coquetas, el amor, las desatenciones, pero se amaban todavía. El licenciado Ignacio Espinosa, agente del Ministerio Público de la Delegación Tacubaya, recibió instrucciones de altos funcionarios de la Procuraduría del Distrito para que se realizara una profunda investigación en el caso. Inclusive, el licenciado Jorge Arizpe supervisó el levantamiento de las actuaciones y dirigió parte de la investigación. El director general de la Policía Judicial del Distrito, Melchor Cárdenas, llegó hasta el sitio del crimen para supervisar los trabajos de los agentes de esa corporación y no hizo declaraciones. El licenciado Espinosa manifestó que cuando él llegó a la residencia de los Elorduy, muchas cosas habían sido movidas del sitio original en que se encontraban cuando se registró la agresión. Se supo también que el doctor Manuel Fernández Posada desconectó el switch general de la energía eléctrica de la residencia de su consuegro, el ingeniero Jorge Elorduy. El motivo de este acto se desconocía. Pasaron los días y la policía comenzó a ser criticada en el más puro estilo de la época. Se daba la noticia, se proseguía al día siguiente. A las 72 horas escaseaban los detalles y comenzaban, inevitablemente, los ataques por la incapacidad policíaca. Manuel Salazar, esposo de la hija del matrimonio atacado, dio una conferencia de prensa. Explicó que al ver a sus suegros en tan grave estado físico, se confundió. Mi esposa gritaba, las sirvientas lloraban, los switches estaban bajados. Pensamos inmediatamente en un asalto. Fue muy raro todo. No se llevaron nada. Las cajas de seguridad estaban intactas. Mis suegros guardaban las alhajas de mi suegra y otros objetos en varios bancos, que estimo tienen un valor de $500,000. Ellos siempre andaban juntos y se divertían sanamente. Considero que eran muy felices. Mi suegra era nerviosa, pero nada más. Mi suegro parece estar mejorando. Hace 2 días le pusieron una bolsa con hielo en la cabeza y reaccionó arrojándola al suelo. Pronunció algunas palabras claras. El sábado 30 de marzo de 1968, el ingeniero Jorge Elorduy Gallástegui murió sin denunciar a sus agresores. Los 4 hijos de los Elorduy, Jorge, Rafael, Raúl y Gladys, ofrecieron una recompensa de $100,000 para quien aclarara el ya doble crimen. No descansaremos hasta lograr que los culpables sean castigados. Ayudaremos a la policía en todo lo que nos solicite para que los asesinos de nuestros padres no queden sin expiar su culpa. Aunque al principio se dijo que no había habido robo, en realidad faltaban un reloj de oro, un anillo con zafiro y brillantes y un juego de mancuernillas. Todo valuado en $45,000. A unas semanas de la consumación de la doble y mortal agresión en la residencia de los Elorduy, fue arrestado el principal homicida, Carlos Hernández Botello, el ayudante del ingeniero petrolero. De hecho, siempre estuvo en poder de las autoridades policíacas,
hasta que incurrió en contradicciones flagrantes y no pudo sostener más tiempo sus mentiras, según los archivos secretos de la jefatura de policía. Ante reporteros de diferentes medios de información, entre ellos Juan Nieto Martínez de La Prensa, los asesinos de los millonarios Elorduy confesaron haber abatido con un bat y una varilla de acero a los esposos, cuando estos los descubrieron robando en su alcoba. Los detenidos fueron Carlos Hernández Botello, ayudante y chofer del ingeniero Elorduy, el carpintero Juan Manuel Olivares, como sus cómplices Rodolfo Rivera y Mario Trujillo. Los cuatro confesaron que pensaban obtener un cuantioso botín en alhajas y dinero en efectivo. Negaron rotundamente haber planeado la muerte del matrimonio. Cosa rara, no aceptaban haber matado a la señora, pero dijeron que Carlos y Juan Manuel usaron el bat. Se afirma que los detectives Jorge Obregón y el comandante Arturo Fernández, con orientación de Raúl Mendiolea, aclararon el doble crimen de las lomas de Chapultepec. Y todo porque cuando los Elorduy decidieron cambiar las cerraduras de varias puertas, Hernández Botello mandó hacer por su cuenta duplicados de las llaves, detalle que le pareció sospechoso al cerrajero, amigo de los acaudalados esposos, y quien lo comentó con la policía. Durante los interrogatorios al chofer, se supo que asistió a una fiesta en Ciudad Nezahualcóyotl el domingo 24 de marzo de 1968. Siguieron la fiesta y decidieron ir a las lomas de Chapultepec, porque ahí había más botellas con licores finos. Al llegar a la mansión, entraron hasta la cocina, con ayuda de los duplicados de llaves que tenía Carlos, y durante varios minutos bebieron alcohol, quizá para darse valor en lo que sobrevendría. Armados con un bat y una varilla de acero, entraron a la alcoba Carlos y el carpintero Juan Manuel Olivares López, el Chano, para agredir al matrimonio. Y, posteriormente, Carlos desconectó los switches, así que el ataque fue bajo iluminación y no en tinieblas como creía la policía. El lunes, el autor material e intelectual del asalto, con doble crimen, Carlos Hernández Botello, se presentó en sus labores normales, sin haber dormido bien. Ya no podía más. Todas las noches se me aparecía la imagen de la señora y escuchaba sus gritos. Ahora que confesé todo a la policía, me siento más tranquilo. Aquel día, asistió a varias fiestas y regaló una botella de coñac al padre de Margarita Trujillo. En la madrugada, el Chano y Carlos decidieron robar a los Elorduy, al fin que tenían tanto que ni se fijarían en lo que faltara. Le dije al Chano que si despertaba el ingeniero, le diera duro. Me dirigí hacia donde estaba la señora, pero tropecé y Jorge despertó. Mi amigo le pegó con el bate y el profesionista se desplomó. María del Carmen despertó y preguntó: ¿Qué pasa, Jorge? Entonces, la agredió Carlos, sin importarle que tuviera en la mano una lámpara de buró para intentar defenderse. Él pudo incorporarse. Yo tomé el bate y lo golpeé con toda mi fuerza. Yo quería que se desmayara. El Chano estaba asustado cerca de la puerta. Don Jorge quería incorporarse y le ordené al Chano que lo rematara porque podía identificarnos. No quisimos matarlos. Eran muy buenos. En un receso, tras uno de los interrogatorios, Carlos y Juan Manuel le dijeron a Jorge y a Roberto Elorduy que los perdonaran por el abominable doble crimen, pero recibieron una rotunda negativa como respuesta. Se añadió que debían pagar como correspondía a su negativa acción, con el avalúo que los peritos en la materia
realizaron de los objetos que los dos principales homicidas robaron de la recámara del matrimonio Elorduy. Pareció quedar demostrado que el doble crimen no podía tener justificación. Las mancuernillas, relojes y pisacorbatas que Carlos se llevó después de abatir a los multimillonarios no valían más de 9,245 pesos en total. Es decir, cegaron 2 vidas humanas por unos cuantos pesos. Los otros detenidos estaban por robo y encubrimiento, pero los primeros por homicidio con agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, delito cuya pena iba de los 20 a los 40 años de prisión. El lunes 8 de abril de 1968 fueron consignados a la cárcel preventiva de la ciudad, en Lecumberri, Carlos Hernández Botello, Juan Manuel Olivares, mientras que los menores, Rodolfo Rivera y Mario Trujillo, pasaron al tribunal respectivo. Estoy arrepentido. Si hubiera estado en mi juicio, nunca habría robado y asesinado. Ahora solo espero el perdón de Dios y de los hijos del ingeniero. Perdón que tal vez no merezco. Así se expresó en el Palacio Negro de Lecumberri Carlos Hernández Botello, al ratificar sus declaraciones vertidas en la Jefatura de Policía y la Procuraduría de Justicia del Distrito. Mencionó que se iba a casar el 31 de mayo de 1968 con Margarita Trujillo, y para ello tenían hechos ya gran parte de los preparativos. Reconoció que sus planes se derrumbaron por la ambición, pero que en la cárcel preventiva sería útil a la sociedad. Fue hasta el 10 de abril de 1968 que los presuntos homicidas de los Elorduy fueron declarados formalmente presos. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos como Archivos Secretos de Policía en tu plataforma de audio favorita. Además, estamos como La Prensa OM en YouTube, donde cada semana hay un episodio nuevo, con imágenes exclusivas de la prensa. Déjanos tu opinión sobre esta historia, o si te interesa algún caso que quieras escuchar, podemos buscarlo.